Bien, bienvenidos. Esta va a ser, voy a repetir la ponencia de ayer de manera más breve, más resumida, pero hay un par de cosas que no pude mostrar el día de ayer y que me gustaría explicarles, y para aquellos que, digamos, necesitan volver a escuchar la explicación, trataré de ser muy breve, que estos videos no duren más de media hora. Después de 15, 20 minutos. Bien, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver la presentación del día de ayer. Compartimos. Espero que todos lo puedan ver. Bien, como les decía, la presentación es sobre bonos de carbono, empezando con que el concepto no es bonos de carbono, es compensaciones de carbono. El nombre correcto es compensación de carbono y los bonos realmente son créditos de compensación. Todo lo que querían saber y nadie les dijo. Como les dije, bueno, esta es la presentación de lo que se iba a hacer, las preguntas se iban a hacer por escrito, aunque no se pudo cumplir, bueno, seguimos. Como les digo, el cambio climático es esta alarma a nivel mundial, como pueden ver, por el aumento en la temperatura global. No se trata de que haga más calor, porque hay gente que dice que en algunas partes hace más frío, pero es un cambio. Estamos metiendo la energía al planeta, a la atmósfera, a todo el aire que existe a nuestro alrededor y sobre nosotros, y eso genera, como les decía, esta reacción en cadena de que las moléculas en el aire, los gases de efecto invernadero que están en el aire, empiezan a moverse con más velocidad y generar temperaturas más altas, lo que favorece muchos fenómenos como huracanes, como el aumento en la temperatura y un cambio muy drástico en el régimen climático en el mundo, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, los colores en las cuestiones de temperatura del día de antier, y pues básicamente estamos tratando de reducir el efecto invernadero. El efecto invernadero, como les decía, es un fenómeno natural que nos permite, que nos ha permitido que el planeta sea habitable. Si no, estaríamos como Marte, bajo cero. Tenemos de los dos lados. El planeta Marte hace mucho frío porque no tiene estos gases que permiten que haya una atmósfera donde el calor del sol, además está un poco lejos, el sol no alcanza para calentar la atmósfera y generar condiciones, digamos, que nos permitan, al menos a los seres humanos, sobrevivir. Y tampoco queremos ir hacia Venus, el planeta que está más cerca del Sol, donde existe un fenómeno tan fuerte de efecto invernadero que pues no se puede ver el planeta, está completamente rodeado de nubes y la temperatura supera los 400 grados centígrados dentro del planeta, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que tiene que haber un equilibrio y se está tratando de que no haya suficientes, no haya tantos de estos puntitos verdes que les decía de gas de efecto invernadero, que empiece a hacerse permanente este aumento de temperatura, porque los puntos blancos, les decía, son estos gases inertes que existen en la atmósfera, y los puntos verdes son esos gases de efecto invernadero que por su naturaleza, es una cuestión química, por su naturaleza en las uniones les afecta esta energía infrarroja que refleja el sol. Llega la luz, se refleja el infrarrojo, y el infrarrojo sí afecta a estas moléculas que las hace vibrar, y donde vibran se calientan. Entonces tenemos esas moléculas que están dispersas en toda la atmósfera, generando calentadores. Son como pequeñas bolitas que calientan el resto del sistema. Y entonces lo que sucede es que eso se ha provocado porque estamos nosotros generando. Ahora, el cambio climático es importante recalcarlo. El cambio climático es un fenómeno natural, perdón, el efecto invernadero. Es un fenómeno natural porque es algo que ha permitido que la Tierra se mantenga tibiecita, digamos, ¿no? Con los polos bien enfocados arriba y abajo y en las partes muy altas dentro de los territorios en el planeta. Pero lo que sucede es que a medida que hemos nosotros escarbado, el cambio climático y los gases de efecto invernadero empezaron a salir, pero muchísimos, a partir del siglo XIX, cuando descubrimos que si escarbábamos petróleo, podíamos hacer vehículos y podíamos hacer toda esa energía almacenada en el petróleo, en todos los combustibles fósiles, carbón, mineral, petróleo, gas, estaba guardadito dentro de la Tierra, y nosotros lo estamos sacando y estamos agregando toda esa energía que estaba almacenada a través de millones de años en la atmósfera, lo cual
pues nos ocasiona este desequilibrio en el que estamos entrando y acelerando el cambio en el clima. Entonces, todas estas actividades que nosotros realizamos, pues sí, básicamente tienen que ver con agricultura, ganadería, industria, tratamiento de aguas residuales, la alimentación animal, que genera metano, y contaminación, deforestación, etcétera, ¿no? Estos son los gases de efecto invernadero principales, que es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y el carbono negro. Estos gases de efecto invernadero están en la lista de los compromisos para reducción y erradicación que hizo México ante el Acuerdo de París. Por eso los tomé, porque hay más, pero son los que nosotros nos estamos comprometiendo a reducir. Entonces, los gases de efecto invernadero. Déjenme nada más, voy a mostrarles otra presentación de una imagen que no les pude mostrar ayer. Aquí está. Miren, esto les decía, es digamos, el efecto de invernadero, o sea, es el dióxido de carbono, cómo se está moviendo en la atmósfera, y las zonas más blancas son las zonas que están, digamos, teniendo ese efecto. Y les comentaba ayer, les pude mostrar esto, eso que ven son los puntos de incendios, son los incendios que están ocurriendo. Yo decía, bueno, ¿por qué entre más blanco hay más dióxido de carbono? Porque básicamente estamos incendiándonos. Todo el sur de África y el sur de, bueno, lo que es Sudamérica, el Amazonas, tenemos una cantidad de incendios impresionantes. No quiere decir que esté todo en fuego, pero sí tenemos un problema muy grande por conversión de uso de suelo. Y aquí lo que tenemos que tomar en consideración es que estas son nuestras principales zonas que funcionan como sumideros de carbono. Entonces decía, entre más oscuro hay menos partes por millón de dióxido de carbono, y las zonas más blancas, que son estas zonas en Sudamérica que llaman la atención, bueno, están relacionadas con los incendios forestales en esa zona. Otro de los fenómenos que también tenemos que considerar con el cambio climático es que les muestro, es el de, tenemos vamos a ver, creo que es sí. Cuando se acumula el dióxido de carbono en la atmósfera, otra cosa que va a suceder es esto. Se precipita la lluvia y el dióxido de carbono se combina y genera una lluvia ácida. Y la lluvia ácida, básicamente lo que va a generar es otro fenómeno que tiene que ver con los mares. Y en los mares tenemos un problema de afectación grave a algunas de las zonas. Uno de los fenómenos más comunes que tenemos en esta zona o en los mares es el de blanqueamiento del coral. Esas son las zonas de alerta de blanqueamiento del coral del día de antier, que tiene que ver con precipitación de lluvia ácida, el cambio en el pH del mar, y las zonas entre más rojas pues tienen más peligro de blanqueamiento. Blanqueamiento quiere decir acidificación del océano, y eso puede también ser un riesgo porque tenemos la mayor parte de la captura de gases de efecto invernadero pues está en el océano. Entonces, cuando se preguntan por qué el blanqueamiento del coral, bueno, es porque estamos metiendo demasiado gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, que se combina con la lluvia, y cuando cae el agua al mar, o cae el agua también en tierra y escurre hacia los mares, lo que nos vamos a encontrar son lluvia ácida. Y la lluvia ácida tiende a cambiar el pH y tiende a matar a los corales. Bien, entonces, seguimos con la presentación. Les decía, gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos los gases de efecto invernadero, que son estos. El carbono negro, les pido que tengamos la atención puesta sobre este carbono negro, no solamente es el dióxido de carbono, sino porque nos compete bastante, tiene que ver con la quema de combustibles vegetales. Bien, una vez que ya entendemos esta parte, vamos a cambiar. A ver, ahí está. Tenemos que entender que dice, todo se habla en términos de dióxido de carbono, pero ya vimos que son un montón de gases. Lo que se hizo fue una simplificación. O sea, ya que el dióxido de carbono es la molécula más simple de todas las moléculas, de todos esos compuestos químicos que hay, pues se tradujo todo a, digamos, a dióxido de carbono, o equivalente a dióxido de carbono. Entonces, el efecto de calentamiento integrado a lo largo del tiempo que produce hoy
una liberación instantánea de 1 kilogramo de un gas de efecto invernadero en comparación con el causado por CO2. O sea, 1 kilo de metano equivale a 21 kilos de dióxido de carbono. 1 kilo, te lo estaba mostrando, por ejemplo, esa vez, 1 kilo de óxido nitroso equivale a 296 kilos de dióxido de carbono. De fluorocarbonados equivalen entre 120 y 12,000, a 12 toneladas de dióxido de carbono por 1 kilo de fluorocarbonados. Aires acondicionados, refrigerantes, componentes de los aerosoles. Hay que tener mucho cuidado con los aerosoles, señores. Los clorofluorocarbonados eso equivalen a 5,700 a 11,900 kilos de dióxido de carbono por kilo de clorofluorocarbonados. O sea, 1 kilo de esta sustancia equivale a 5,700 porque son varios tipos de clorofluorocarbonados, pero básicamente son entre 5,7 toneladas a 11,9 toneladas de dióxido de carbono, equivalente en 1 kilo. 1 kilo de estos compuestos. 1 kilo de hexafluoruro de azufre, 1 kilo de gases. De estos gases tiene que ver con 22,200 kilos de hexafluoruro de azufre, 22 toneladas. Luego tenemos la gráfica que les mostraba de dióxido de carbono y la de vapor de agua. La gráfica de vapor de agua lo que nos dice básicamente es que el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero y este gas de efecto invernadero está también contribuyendo, pero es un gas de efecto invernadero natural. O sea, ahí tenemos la acumulación de nubes y de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Las acciones a nivel mundial, dentro del Acuerdo de París, nos decía que teníamos que hacer 5 acciones a todos, desde individuos hasta empresas y gobiernos. Hacer el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, cómo estamos contribuyendo a generar esos gases en nuestra vida diaria o en quien sea, ¿no? También, déjame, voy a nada más, háganme un favorcito, voy a cerrar los videos porque están haciendo ruido. Permíteme. Vamos a dejar de compartir y nada más me dan chancecito a que pueda cerrar los videos porque se están reproduciendo. Y cerramos uno y cerramos el otro. Perfecto. Regresando entonces, vamos a regresar a compartir la pantalla. Les decía, esas acciones que tenemos que hacer y que tenemos la obligación todos de hacerlo, todo mundo. Ya se acabó eso de que lo haga el gobierno, que lo haga el vecino, lo tenemos que hacer todos porque todos estamos contribuyendo. Es hacer el inventario de emisiones. ¿Qué estoy haciendo en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, yo y mi familia que estamos contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero? La implementación de estrategias internas de mitigación. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo voy a reducir esas emisiones? Reducir las emisiones en la cadena de suministro, es decir, el poder de compra, ¿no? Vamos a escoger en la empresa, en la casa, en la escuela, donde sea, aquellos proveedores que estén contribuyendo a reducir sus emisiones o a capturar carbono. De ahí viene el interés también por los mercados de carbono, por estas, lo que se llama empresas socialmente responsables o las personas socialmente responsables, ambientalmente responsables, que están trabajando en sus emisiones. Lograr la neutralidad de carbono, es decir, tratar de hacer unas estrategias de decir, reducir el carbono hasta tal punto, tener una serie de estrategias hasta tal punto de que sea cero. O sea, que las emisiones que generemos con todo lo que hacemos o se reducen o se capturan. Y pues es la parte ideal, no hacerlo es otra cosa. Luego tenemos el uso de créditos de compensación de carbono, que ahí es donde entró toda esta locura de los créditos de carbono. ¿Por qué? Pues porque antes de la cumbre de Cancún, de la COP Cancún, creo que fue la 12, algo así, a nadie le interesaba, había muchos años, durante muchos años la gente lo estuvo haciendo, pero hasta que no dijeron que iba a haber chorro $1,000 millones para hacer eso, fue que a todo el mundo le nació el amor. Y le digo, hay que tener mucho cuidado aquí porque hay gente que como bien vamos a ver al final de los delitos, utilizó el tráfico de información, es decir, información privilegiada que ellos sabían de lo que iba a pasar y en lugar de hacer acciones para beneficiar a todo el mundo, se beneficiaron a sí mismos, establecieron sus empresas. Muchas de esas personas incluso son o fueron funcionarios públicos que tenían acceso a esta información y lo utilizaron para su beneficio.
lo cual es un delito. Bien. Ahora bien, tenemos, a ver, ahí está. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque esas acciones que les acabo de decir aplican para todos. El compromiso que México hizo para entre 2030 y 2050 implica la reducción de emisiones a nivel de país entre 25 y el 40%. Eso nos involucra a todos. No es decir, no, pues es que Pemex tiene que bajarle a las emisiones. No es que el país completo le tiene que bajar las emisiones, y si no lo empezamos a hacer de una manera voluntaria, pues van a tener que imponernos sanciones. Generalmente lo que se aconsejan entre países es sube los impuestos, mete impuestos de carbono. Entonces tenemos que empezar a prepararnos, porque no se trata de una estrategia de exprimir a los que menos tienen y beneficiar a los que tienen lana para poder andar comprando emisiones de carbono y lo demás, porque pues uno de los problemas que vamos a ver más adelante es que muchas industrias no están trabajando en la reducción de sus emisiones, porque, si lo puedo decir así, porque básicamente confían en que su cochinero alguien más lo va a limpiar. O sea, ellos solo van a pagar para que alguien se lleve todo su cochinero y lo absorba, ¿no? No en reducir sus emisiones, pero así no va a funcionar este asunto. Bien, entendamos una cosa, ¿qué es una compensación de carbono? La compensación de carbono es una reducción en las emisiones de gas de efecto invernadero o un aumento en el almacenamiento de carbono, de gases de efecto invernadero en este caso, por ejemplo, a través de restaurar la tierra o la plantación de árboles, que se utiliza para compensar las emisiones que se producen en otros lugares. Lo que les decía, tenemos una industria en Inglaterra, en Suiza, en algún lugar así, y está generando contaminación, está tratando de hacer los 5 pasos que dijimos, es decir, esta parte, su inventario, implementar estrategias para reducir sus emisiones y demás, pero en el Inter, aunque como sigue generando contaminación, pues va a buscar quien esté reforestando o haciendo acciones para que eso se vaya compensando. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que se generan las compensaciones, y esos instrumentos, como les decía, la compensación de carbono es la reducción o el aumento que se mide en toneladas métricas de carbono. ¿Cómo se mide? Se tiene que volver, o sea, es algo intangible. El carbono está en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo capturas en árboles, haciendo o reduces emisiones con mediciones de cosas que solías hacer y que ahora ya no haces, y que está permitiendo que tú reduzcas tus emisiones de carbono? Y entonces establece los créditos de compensación de carbono, que es un documento transferible, básicamente es un instrumento transferible certificado por gobiernos o por organizaciones independientes, por gobiernos, perdón, cuando es entre gobiernos, o para programas manejados por los gobiernos, que vamos a ver más adelante, o por los organismos de certificación independientes, que es para mercados voluntarios. Los mercados voluntarios son estos mercados no obligatorios, son voluntarios, valga la redundancia, en las cuales entre particulares generamos, algunos se capturan, otros pagan por compensar, por las acciones de compensación que otras personas están haciendo. Bien, la diferencia entre compensación y crédito de compensación de carbono es que la compensación es una acción que se mide en toneladas métricas de CO2 o equivalente de gas de efecto invernadero, y el crédito es el documento con el que se comprueba esa tonelada métrica. O sea, un crédito equivale a una tonelada métrica y está respaldado por un estudio o certificado por un programa internacional, y entonces se vuelve un bien transferible. Ojo, se vuelve lana, se vuelve dinero, se vuelve un papelito en el cual dice, este certificado es un papel que puede valer $40, $20, $15, básicamente se vuelve un billete. La diferencia entre compensación también es que la compensación tiene que cosificarse, tiene que volverse un papel que pueda medirla y negociarla. Es un papel, es un bono. Entonces, los tipos de proyectos que generan créditos de compensación de carbono es cualquier actividad que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero o que aumente la captura de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que es básicamente cualquier cosa. Todas las certificadoras a nivel internacional tienen un montón de opciones. El reto es conocerlas, el reto es que podamos conocerlas y que podamos tener un marco más amplio, porque la mayor parte de los certificadores, de los desarrolladores, perdón, tienen este problema. Son muy específicos y tienen intereses muy particulares, y no nos conviene a nosotros como productores. Como productores me conviene que certifique lo más posible, ya que vas a hacer la inversión,
pero si vienes y me dices que nada más puedes certificar los troncos de los árboles y yo necesito que me certifiques el substrato, alguien por ahí decía, es que nos dijeron que solo los árboles no pueden certificar el lodo y lo demás, es que también, o sea, en el caso de carbono azul, es la zona que más captura dióxido de carbono, toda esta parte de la zona radicular de raíces y de lodos, ¿no? Y si hacemos actividades con reducción de emisiones, pues también, en el caso, por ahí alguien me preguntaba, el manejo forestal, existen metodologías para certificar la reducción de emisiones y la mejora en la eficiencia de la actividad forestal, pero el desarrollador tiene que saberlo y tiene que darnos las opciones. Nosotros queremos certificar todas nuestras actividades, estamos en nuestro derecho porque somos los dueños del terreno y entonces tenemos que empezar a exigirle al desarrollador que nos haga un proyecto integral, completo, que nos dé los mejores beneficios, porque vuelvo a repetir, los proyectos de compensación, los créditos de compensación de carbono tienen que ver más con justicia social, con la mejora en la calidad de vida de la comunidad. Un proyecto que no se preocupa o que no ve esto, no puede generar un bono de suficiente calidad. ¿Por qué? Pues porque, como les voy a mostrar más adelante, los créditos de carbono de calidad contemplan los riesgos, contemplan que hablábamos de es una zona de alto riesgo por huracanes e incendios que son intermitentes, por temporada suceden, y eso genera bonos de alto riesgo. Pero tenemos que compensarlos y mitigarlos con las cuestiones de los aspectos sociales y de justicia ambiental para darle el valor al bono, si no siempre va a ser un bono de bajo precio. En México, rapidito, de todas maneras tiene esa presentación en el grupo, tenemos estas fuentes de gases de efecto invernadero que están en el documento de compromiso que hicimos, que son todas estas fuentes de emisión. Lo voy a pasar rapidito: los procesos industriales, la agricultura, las cuestiones de residuos, el uso de la tierra, silvicultura y cuestiones forestales y el cambio de uso de suelo. Vamos a platicar un poquito del ciclo de vida de la compensación de carbono. En otro video vamos a ir desarrollando cómo se genera todo el ciclo de vida de la compensación de carbono. Y es muy interesante porque son 5 etapas, son 8 pasos, pero son en 5 etapas básicamente, que es el desarrollo de la metodología, el desarrollo del proyecto, la validación, el registro, la implementación, la emisión del crédito, la transferencia del crédito y el retiro. Y ahí vamos luego también a hablar de cómo se involucran todos los actores. ¿Quién es quién? Vamos a ir hablando de cada una de estas etapas y vamos hablando de los productores, de los desarrolladores, de los programas que son los certificadores, los brokers, los minoristas, los verificadores y los compradores. ¿Quién es quién? Los productores, obviamente, son los dueños de los territorios, los que llevan a cabo las actividades de reducción o de captura de gases de efecto invernadero, que son, al final, los beneficiarios directos del certificado. Es decir, son aquellos que van a obtener un beneficio económico, una mejora en la calidad de vida y esta justicia social derivado de involucrarse en un programa a nivel mundial, de impacto mundial, de compensación de carbono. Son los que tienen que también, y la idea es que estos cursos van dirigidos, la mayor parte del tiempo quisiera que fuera hacia los productores, porque son los que tienen que saber qué exigir y cómo pedir, porque tienen que involucrarse. Los esquemas de desarrollo de proyectos de carbono dicen, se tienen que involucrar, tienen que saber de qué se trata. Y tiene que haber un consentimiento informado, eso es clave, y por experiencia eso nunca sucede. El consentimiento informado no es, oye, te voy a pagar $20 por tu bono y fírmame aquí. Eso no es consentimiento informado. Consentimiento informado es, me tienes que capacitar para que yo sepa de qué se trata todo esto y hablamos, ¿no? Esos son los productores. Te digo, pueden ser incluso hoteles, pueden ser pequeños proyectos de ecoturismo, pueden ser lancheros, puede ser cualquier actividad que genere, porque todo genera, todo lo que utilice combustible, lo que respire, lo que defeque, genera gases de efecto invernadero. Los desarrolladores son esas empresas, individuos u ONGs, también pueden ser el mismo propietario o productor a través de los que se encuentran territorios. Ellos encuentran los territorios, dicen aquí este lugar se puede hacer para generar créditos de compensación, contratarlos con los productores, porque hay que generar un contrato. Luego vamos a tener una capacitación específica sobre lo que la ley a nivel internacional dice que debe tener un contrato y cómo generar un contrato que nos dé los mayores beneficios y las mayores ventajas en términos de lo que queremos, calidad de vida, buenos precios. No solo es el precio del crédito, es el hecho de los compromisos por parte del desarrollador y la garantía de que a futuro estos compromisos y estos se cumplan y que en nuestros territorios no se nos vaya a reventar.
no vaya a resultar contraproducente a largo plazo para nuestra forma de vida. Y sobre todo, aunque tengamos que ir cambiando y mejorando nuestra visión de cómo hacemos las cosas en campo, no tiene que ser siempre un común acuerdo bien informado. Entonces, estos desarrolladores son los que básicamente hacen el proyecto, que incluso puede ser la comunidad, puede ser individuos, pueden ser empresas, pueden ser ONGs. Y luego vamos a ver cómo se interrelacionan entre ellos, ¿no? Los brokers son individuos, empresas, ONGs que brindan asesoramiento y facilitan las transacciones de crédito entre compradores y desarrolladores de proyectos. Ellos manejan grandes cantidades los brokers son como los brokers de cualquier sistema de mercado de acciones, ¿no? Los créditos son básicamente acciones y estas acciones pues se venden en el mercado a través de brokers. Los brokers son gente que acumula y que representa muchas veces los intereses de los inversionistas o los compradores, tratando de buscar las mejores opciones. Ellos se contactan directamente con los desarrolladores porque así se establece el procedimiento y son los que, pues tengo que decirlo así, son los que acaparan grandes cantidades de créditos de varios lugares y son los que funcionan como intermediarios de venta entre los compradores y los desarrolladores. Pero también están los minoristas, que es esta zona, ese sector de comercialización que trabajan con pequeñas cantidades de bonos. O sea, estamos hablando de unos cientos a unos cuantos miles de créditos de carbono que está formada por los individuos, empresas o los propios productores que venden cantidades pequeñas de crédito a empresas o individuos sin emisiones significativas, pero que quieren contribuir o sea, quieren demostrar su responsabilidad social o promover una marca comercial concreta. Estos, como les comentaba, en Europa y en Estados Unidos, y aquí en México también ya me ha tocado ver esta parte, están creciendo la conciencia entre los individuos y la gente ya está muy interesada en ver que si se van de vacaciones, en vuelos de avión y lo demás, se cancelen, se nulifiquen o se neutralicen sus emisiones de carbono y lo que están acudiendo es a plataformas muy específicas donde uno puede comprar 1, 2, 10 bonos de carbono y emitirlos, ¿no? De alguna manera, dárselos a financiar esos pequeños proyectos que les ayudan a compensar estas acciones, ¿no? Que al final todos vamos para allá, ¿eh? Los certificadores o los programas son aquellas instancias que revisan los proyectos según un criterio y operan registro. Todos estos son organizaciones no gubernamentales o gobiernos que establecieron los lineamientos. Tienen los manuales, las guías, y tienen todo tipo de opciones de certificación. Más adelante te vamos a ver cuáles son. Y que ellos son los que certifican que el bono cumpla con la calidad y que realmente se haya seguido la metodología. Hay algunas críticas sobre las cuestiones de la no responsabilización del seguimiento del bono cuando ya lo emiten el crédito y que eso a partir de lo que establece Interpol, la Policía Internacional, lo que está sucediendo es que están haciéndose muchos fraudes. ¿Por qué? Porque realmente no hay un sistema eficiente de seguimiento de los certificados. Es decir, el certificador se hace responsable hasta que emite el crédito y dice, yo me hice responsable de ver que saliera bien, pero de ahí para adelante, pues ya no lo veo, ¿no? ¿Quién es quién? Aquí están algunos de los ejemplos. El mecanismo para desarrollo limpio. Estos son los programas de compensación de carbono en cumplimiento, que es para gobiernos. Que es, por ejemplo, el mecanismo de desarrollo limpio, el programa de compensación de cumplimiento de California, la aplicación conjunta, la iniciativa regional de gases de efecto invernadero, el programa de compensación de emisiones de Alberta y creo que también el mecanismo de red, solo que ahí no lo puse. En el caso de los voluntarios está el Registro Americano de Carbono, la Reserva de Acción Climática, que es CAR, el estándar de oro, el Golden Standard, el Plan Vivo y el estándar de carbono verificado, que es el BCS de la empresa Verra. Entonces, ellos son los que le dan servicio o establecen las metodologías para lo que es créditos voluntarios. Los verificadores son los auditores independientes. Estos son los únicos que tienen que tener certificación. Me preguntaban por ahí si los desarrolladores tienen que estar certificados. No, pero tienen que hacer bien el proyecto para que el verificador venga, lo audite. De hecho, la controversia es que los desarrolladores generalmente son los que pagan a los verificadores y muchos de esos verificadores, o ha sucedido casos en los que los verificadores pues comprometen su credibilidad o tienen broncas de conflictos de intereses porque pues tienen que revisar al que les está pagando, ¿no? Entonces es un auditor básicamente externo. Los compradores también en términos de quién es quién son un agente clave.
La gente clave porque son los que compran los créditos de carbono, incluyen empresas que buscan alcanzar sus compromisos netos cero o grandes fondos de inversión que buscan comprar y vender más tarde a precios más altos o cubrirse contra los riesgos del cambio climático en sus carteras. Entonces, hay que tomar en consideración que los compradores no son los sujetos pasivos que están esperando al final de la línea para comprar, así como que véndame un crédito, sino que los compradores se involucran a través de todo el ciclo de vida de la generación del bono de carbono. Si vemos las 5 etapas o los 8 pasos del ciclo de vida, podemos encontrar dónde están las contribuciones de los fondos. Y básicamente la contribución, por ejemplo, pueden contribuir con fondos, experiencia, administración de proyectos, intercambio de créditos en el desarrollo de metodologías desde el inicio, o en la segunda etapa de desarrollo del proyecto, validación y registro con inversión directa, contratos y anticipos con los desarrolladores. O sea, todo esto funciona con dinero del comprador. Muy rara vez funciona con el desarrollador, alguna vez con el broker, pero siempre, siempre es dinero del inversionista final generalmente, que está interesado en obtener bonos de buen precio, traducción, baratos, porque lo que te piden es el bono, no te piden cuánto invertiste. Te dicen, bueno, tú tienes que compensar 100 toneladas de créditos, ¿no? 100 créditos. Y tú dices, bueno, pues a ver, desarrollador, necesito que me consigas créditos baratos. No me están pidiendo la calidad del crédito. Pues aquí hay que tener mucho cuidado con esta parte en cuestiones de estos vacíos que existen, ¿no? A nosotros los productores nos conviene la generación de bonos de buena calidad, de alta calidad, porque implican también una responsabilidad social y pues obviamente al planeta le conviene que sean bonos de alta calidad porque estamos realmente bien verificados, aunque eso es costoso y parte de lo que tenemos que trabajar a nivel mundial es la manera de poder reducir esos costos que están volviendo prohibitivos o que están generando incentivos perversos para que gente que tiene mucho poder adquisitivo se esté haciendo de estos procedimientos porque es muy costoso. En la implementación y la emisión de crédito se involucran los compradores comprando en una transacción directa del desarrollador y en la transferencia de los créditos, en la compra de créditos a brokers, por ejemplo, que se los compran o intercambian con desarrolladores o la compra vía intercambio, ¿no? Y el retiro del crédito, pues obviamente es la compra de un crédito de un revendedor. Hay revendedores, los brokers, quien retira el crédito a su nombre o los intermediarios. Entonces, esto es una cuestión de mercado, pero volvemos a repetir, los créditos de carbono deberían ser más una cuestión de justicia social y ambiental y no una cuestión de mercado como es actualmente, que es un negocio para unos cuantos. ¿Qué es la calidad de un crédito? La calidad del crédito es el nivel de confianza que uno puede tener en que el uso del crédito puede sustituir las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que una organización habría hecho por su cuenta. Es decir, lo que les dije en un principio, si no puedo reducir por lo pronto porque pues estoy cambiando la tecnología y todo lo demás, pues compro compensaciones mientras tanto, ¿no? Pero acuérdense, no era la solución final, era un inter, era mientras empezábamos a hacer las cosas bien. Y los créditos o bonos de alta calidad y baja calidad, bueno, pues un crédito de alta calidad tiene que ser real, cuantificable y verificable. Es un documento que es real y ese es un problema muy grande que estamos teniendo porque hay mucha deficiencia. Los desarrolladores se han enfocado tanto en acaparar volumen que realmente están sacando créditos de muy mala calidad, lo que se traduce en un perjuicio para las comunidades porque es muy poco, muy bajo, y están desarrollando proyectos muy deficientes, de muy bajo alcance, que básicamente nada más están siendo utilizados para tapar el ojo al macho al inversionista que está poniendo créditos, pero que no le importa la calidad, realmente no les importa el cambio climático y no les importa el beneficio social, sino el poder tener. Y como llegan ante las comunidades a decirles que, bueno, pues básicamente, espejitos, ¿no? Vamos a darles mucho dinero, van a recibir $20, la gente me pregunta siempre, ¿y cuánto está el mercado? Pues es que va a depender del tipo de bono que generes, va a depender de la calidad del producto. Si tu producto, si tu desarrollador te está sacando un producto de muy mala calidad, pues no esperes que te paguen mucho. Y siempre te van a decir, pues es todo lo que te pueden pagar. Pero entonces lo que tenemos que exigir como productores es decir, necesito que me saques bonos de alta calidad para que podamos competir en el mercado y podamos tener un beneficio muy relacionado y que esté directamente relacionado con el nivel de vida que queremos y con la justicia social que merecemos por haber cuidado nuestros bosques y estar reduciendo emisiones en pro del planeta, ¿no?
Las características de un crédito de compensación de calidad es que es la adicionalidad, el no sobreestimación, es que ese es un crédito permanente, no reclamado por otra entidad y no asociado con daños sociales o ambientales significativos. La adicionalidad, que es un concepto clave en los bonos de carbono, quiere decir, a partir de que te establezco la línea base, te digo cuánto has estado capturando, cuánto tus bosques o cuántos carbono emite tu actividad, tú tienes que generar un compromiso en el cual estás haciendo lo posible por reducir tus emisiones, esa es la adicionalidad, o por capturar más carbono de que venías capturando de manera pues, sin saber, ¿no? Entonces, a partir de que ya sabes, ahora las acciones que tú hagas adicionales de manejo de tu ecosistema, de mejora de tu actividad, son las que vas a, esa diferencia con lo que captes el siguiente año. Se dice que tienes que checarlo más o menos cada 5 años, pero te pueden hacer las verificaciones anuales porque no hay una línea de base establecida y un valor de referencia. Quiere decir, un valor de referencia es porque ya hubiera datos. Ojo, aquí le digo a todo el mundo, las comunidades o los ejidos que han estado haciendo manejo forestal durante décadas tienen un sistema de base monstruoso porque básicamente el cálculo de carbono atrapado en un bosque, en un ecosistema, tiene que ver con el número de árboles, el tipo de árboles y el tamaño de los árboles, y todo eso es un inventario forestal que se hace una extrapolación y las intensidades de muestreo son altas. Muchas de las quejas que hay con respecto a los desarrolladores que están haciendo unas estimaciones chafísimas. Por ahí me comentaba alguien por ahí que están haciendo 70 sitios de muestreo para 5 o 6 ejidos, ¿no? Es ridículo. La Semarnat nos exige un 2 a un 3% de monitoreo y de estimaciones para poder sacar un tamaño de muestra aceptable, y muchos de los desarrolladores están haciendo trabajos muy deficientes con solo 70 sitios en áreas muy grandes o con una intensidad de muestreo del 0.03%. Eso es ridículo y de hecho es violatorio porque están cometiendo un delito de sobreestimación, como decimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra? Bueno, pues si tenemos esta cuestión de adicionalidad y con problemas, se hacen varios tipos de análisis. Está la demostración de que la actividad legalmente no es una actividad legalmente exigida. Ojo, tenemos que hacer actividades que sean como actividades adicionales. Si me lo exige la ley, así ya no tiene chiste. Como decimos las mujeres, si lo tengo que pedir, no vale. Si la ley se lo está pidiendo por un procedimiento, una cuestión dentro del programa de manejo, ya no vale. Entonces tenemos que hacer actividades adicionales y eso también es parte de la creatividad y de la inteligencia, del conocimiento que debe tener el desarrollador, porque las herramientas todas existen. Y si no existen, hay programas que te permiten desarrollar tus propias herramientas. Ahí es donde entra la inteligencia del desarrollador y donde entra realmente el trabajo y el interés por hacer un buen proyecto. Un desarrollador que te viene ofreciendo y que viene diciendo, te voy a dar 20 pesos por tonelada de tu dióxido de carbono y es todo lo que te puedo ofrecer, pues tú sabes si lo quieres aceptar, porque realmente, como les estoy mostrando, hay muchísimas opciones. Un análisis de inversión, que si el proyecto es financieramente atractivo en ausencia de ingresos o de crédito compensado, es decir, la adicionalidad quiere decir, si no obtengo recursos de adicionalidad del crédito de carbono, entonces voy a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque no es no puedo escudar, no puedo proteger el ecosistema. Este ha sido un delito que se ha cometido en muchos proyectos en los cuales, por ejemplo, en Estados Unidos hay una serie de demandas muy grandes porque hubo desarrolladores que metieron esa argumentación diciendo, es que si no colocamos los créditos de carbono, esas zonas corren peligro de conversión, o sea, de que los van a destruir, y resulta que eran áreas naturales protegidas. Ojo, no podemos utilizar esa argumentación en las ADBCs. Las áreas destinadas voluntariamente a conservación son áreas naturales protegidas por ley. Tampoco en las zonas que están certificadas a nivel internacional como el FSC, como el Forest Stewardship Council, donde hicimos un compromiso de certificación y hemos estado cuidando durante décadas. Entonces no se pueden utilizar esos argumentos de decir, es que si no vendemos el carbono, hay riesgo de que la gente lo convierta a pastizales. Eso no es creíble y de hecho es un fraude. Está considerado como fraude. El análisis de barreras que demuestran que al menos una alternativa del proyecto no será impedida por barreras de implementación, es decir, que si para generar la adicionalidad tenemos que establecer elementos sociales, por ejemplo, o institucionales que dicen que el proyecto con la nueva modalidad de generar esas adicionalidades, pues va a generar
no tiene ninguna bronca, no tiene ningún impedimento en términos sociales o institucionales y lo podemos llevar adelante. O hacer un análisis de práctica común, donde también es importante que demostremos que esa adicionalidad no es una práctica común que la gente ya venía haciendo, ¿no? O sea, por más novedoso que sea, si la comunidad ya venía desarrollando ese tipo de acciones y ya no se consideran como adicionalidad, porque ya era algo que sin el incentivo del bono adicional, pues ya se venía desarrollando, ¿no? Otra característica, perdón, ¿cómo se asegura el comprador que el crédito sea de alta calidad? Aquí hay una cosa muy importante. Podemos hacer, el desarrollador puede hacer trampa, pero un comprador comprometido que está metida en esas cuestiones de cambio climático se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque primero, para empezar, investigan el proyecto. Tiene que haber transparencia y el IPCC, que es el organismo internacional que ve todo esto de captura de carbono, exige, tiene hasta establecida la forma en la que tienes que informar. Pues tiene que ser transparente. Por eso Interpol ha cachado un montón de estos créditos chafas y los ha sancionado, ¿no? O los ha perseguido porque es un delito. Apegarse a los tipos de proyectos de menor riesgo. Ojo, el riesgo, hay una lámina que les mostré sobre proyectos de alto o bajo riesgo, que lo vamos a ver más adelante. Lo voy a hacer en otro video, pero bien desglosado porque es una tabla como de 15 páginas, para que podamos ver en qué consiste el riesgo. Una cosa que tiene que hacer un desarrollador con un proyecto de alto riesgo es generar un análisis de riesgo y hacer una propuesta para esa mitigación del riesgo del proyecto. No se vale que nos achoquen un crédito de menor calidad solo porque no tuvo la capacidad de generar una propuesta paralela de mitigación de riesgo en un crédito y nos coloquen el proyecto en alto riesgo, con lo cual pues no hay mucha incentivo para pagarlo, ¿no? O sea, es un crédito que no se va a pagar a buen precio. ¿Por qué? Pues porque si lo compro tengo el riesgo de conversión, riesgo de que se incendie el monte o riesgo de que haya un huracán y se caiga todo. Pero un desarrollador tiene que tener el compromiso de poder hacer un programa de mitigación para esto, ¿no? Las compras de compensación con descuento. Es importante también si hay un riesgo, por ejemplo, te dicen es que hay un riesgo de que de estos montes se quemen. Entonces los compradores generalmente se aseguran de que, o hay vendedores que te dicen, ¿sabes qué? Pues mira, parte de la estrategia de riesgo es que si tú me compras 100 hectáreas de 100 toneladas, perdón, 100 créditos, te doy más baratos otras 3, 10, 20, 30 para poder compensar en un momento dado el riesgo de incendio, ¿no? Los métodos más débiles generalmente verifican cuando alguien está más, o sea, checan el precio, o sea, algo sospechoso, si es muy barato, o la cosecha, es decir, cuándo salió, se emitió ese crédito. Los créditos tienen fechas, y un crédito que ha pasado mucho tiempo en el mercado sin venderse es un crédito de baja calidad porque fue rechazado. Entonces, algo raro pasa ahí, ¿no? Entonces, estos son los tipos de proyectos de menor riesgo, riesgo medio, mayor riesgo que podemos ver. Lo vamos a ver con más calma más adelante y está en su presentación para que lo chequen con calma. Fraudes y crímenes y carbono. Áreas dentro de la industria que tienen el potencial de ser manipuladas por delincuentes de acuerdo al Interpol y muchos de los grupos que están involucrados en los crímenes y los delitos de carbono, que es el fraude de valores, el uso de información privilegiada. O sea, es algo que se dio durante mucho tiempo. Hubo gente que se enteró de cómo venía toda esta cuestión del cambio climático y los créditos de carbono muchos años antes, gente que estaba en gobierno, que estaba en posiciones donde tuvieron este acceso a la información privilegiada y se movieron para su beneficio. Vamos a encontrar que hay gente que estaba en gobierno o que está en gobierno y que promovió y generó muchas de esas empresas desarrolladoras. Tienen que ver con gente que tuvo acceso a esta información privilegiada antes que todos los demás, lo cual es un delito, y tomaron ventaja e hicieron su negocio. Esto no debe haber sido un negocio de unos cuantos, era una cuestión de beneficio a nivel mundial. La malversación, mal uso de recursos, mal uso de los créditos, el lavado de dinero. También tenemos problemas de lavado de dinero donde el crimen organizado se ha metido a hacer estas inversiones y pagar proyectos y lo demás como una forma de lavado de dinero. El ciberdelito, que tiene que ver con hacking y phishing, es decir, son bienes intangibles. Entonces, ha habido hackers ha habido algunos casos que vamos a ver más adelante en una ponencia
bien estructurada para este tipo de delitos, en los cuales vamos a ver casos en los cuales hubo un hackeo de créditos de algunos certificadores y de algunos brokers y las cuestiones de phishing para poder robar información de los proyectos, ¿no? Les decía, para el 2015 ya el mercado de lo que es bonos de carbono, créditos de carbono, es de 176,000 millones. Hay mucho incentivo para los fraudes y lo demás. Más o menos hay como unos 14, 20 mil millones en fraudes. De acuerdo a Interpol, lo vamos a ver en una ponencia adicional. Y le digo que los fraudes principales son compensaciones falsas, proyectos que no existen y que han vendido los créditos y los pagos. Fraudes en carrusel, que consiste en esas cuestiones de estar, esa reventa, para cubrir a veces deficiencias de los créditos o una serie de problemas, o para brincarse algunos lineamientos que tienen, por ejemplo, en la Unión Europea, donde no se pueden comprar créditos entre países o cosas por el estilo. Entonces hacen como una reventa, hacen un carrusel, le dan la vuelta y entonces terminan incurriendo en un fraude. Y lo que les decía del hacking y del phishing. Bien, otros fraudes muy comunes en el desarrollo de proyectos es la doble contabilidad, la doble reclamación, el doble uso y el doble propósito. Es decir, es un fraude todo esto. Cuando hacemos doble contabilidad, es decir, un solo proyecto registrado en diferentes entidades de crédito, obteniendo doble de créditos. O sea, es registrar un proyecto con Berra y un proyecto con CART, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que quitar. Y las cuestiones de sobreprecio, subastas coludidas y la venta de compensaciones de reserva. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y la pueden ver cuantas veces ustedes consideren necesario. Hasta aquí, que tengan una excelente tarde.